Free Fire tiembla. Así como lo oyen, parceras y parceritos, Blue Destroy acaba de pegar fuerte. Y esto te lo voy a contar en cuestión de minutos. Por ahora te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y vámonos a saludar a toda la familia. Primero que nada hay que saludar a todos los miembros VIP del canal de Kraken 32. Esta es la gente de la platica, mi rey. Aquí tenemos al señor JPGT Lyrics o Lyric JPGT, que se unió hace 5 días. Por acá tenemos a González, el Goku. También tenemos a Drogado y el señor Pirata Oscuro. Bendiciones para todos ellos, se les quiere gratis. Y gracias de verdad, de corazón, para todos ustedes. Saluditos también para el señor Ran, Call of Duty. Y más abajito tenemos al señor Eliezer Duarte. Y obviamente no puede faltar el señor Juan Tutillo. Saluditos para ustedes también, chicos, gracias por comentar. Ahora sí, vámonos con el video. En las últimas horas se está hablando mucho de esto. El señor Eitan nos deja ver algo referente a esta disputa que se está haciendo nuevamente entre Free Fire y Blue Destroy. Estuve investigando un poco sobre este tema y brother, si es verdad. Pensé que era mentira, pero es verdad. Si se ponen a pensar y a revisar la lista de éxitos en Android, aparecerá, ojo, tienen que colocar la categoría acción porque este juego, tanto Free Fire como Blue Destroy, es de la categoría acción. Y como pueden observar, está mordisqueando a Free Fire. Bueno, obviamente Warzone no va a salir para aquellas personas que me preguntan, Kraken, pero ¿por qué Warzone no sale si Warzone es un buen juego? Sí es un buen juego, pero ustedes saben cómo está saliendo a lo último, o sea, cómo está últimamente. Y hasta que no se vea una mejoría importante, pues me imagino que la gente no dejará de calificarlo mal. Pero espero que más adelante mejore y obviamente mejore su calificación también. Pero aquí el tema más importante, y concentrémonos en esto porque esto es importante. Como todos lo sabemos, Free Fire es un juego que salió hace mucho y este juego tiene muchísimas descargas. Creo que es el número 1 a nivel mundial de los Battle Royale, de los BRs, en ser más descargado. Pero hay algún dato muy curioso. Free Fire en su primer año obtuvo como 45 millones de descargas, ¿no? El primer año de salida, de lanzamiento global. Y Blue Destroy en tan solo 3 días tuvo 30 millones. 3 días de haberse lanzado logró llegar a 30 millones. Es decir, de aquí, dentro de un año, obtendrá muchas más descargas. Y hasta ahora, Blue Destroy se proclama como uno de los más importantes en la Play Store, porque tan solo a 2 días, 3 días, lo que duró, 4 por ahí máximo, no tiene ni siquiera el mes de haber salido y está rompiendo récords. Lo cierto es que la gente ya está cansada de los mismos juegos y no solamente de Free Fire. También está COD Mobile, PUBG, que son juegos que al final los tiene como aburrido a toda esta gente. Y si vemos que Blue Destroy tiene tanto éxito es porque la gente está queriendo otra cosa nueva. Ya están cansados de lo mismo. Y discúlpenme, tengo que interrumpir aquí en este momento. Voy a interrumpir, pero eso es algo muy, pero muy importante. Tengo que mandarle saludo a una persona muy especial. No, el del juego Aretusa. Aretusa. Saluditos super especial a Aretusa, de parte de Kraken, mi parcerita del alma. La quiero mucho. Y saluditos para ti, parcera. Pronto nos tiramos unas BR ahí los dos, bien pro insanity. Bueno, sigo, parceros, les comento. Blue Destroy pone a temblar no solamente a Free Fire, también a todos los juegos. Blue Destroy ha tocado tierra y ha tocado tierra fuerte. Pero ojo que esto es una daga de doble filo. Si Blue Destroy tiene mucha gente, tendrá también mucha más exigencia por parte de la comunidad. Y si no se pone las pilas, terminará muriendo como Apex, que al principio cuando salió fuerte, pero después cayó y hasta que lo eliminaron. Esperemos que Blue Destroy se mantenga con optimizaciones, actualizaciones y escuchando a la comunidad más que todo. Son cosas que se les exige y sabemos que esto va a mejorar. Y ¿saben qué es lo mejor? Que el juego está
estará adoptando o adaptándose a la comunidad a medida de sus exigencias. Cada vez que vaya creciendo, obviamente va a ser más exigente. Lo que quiere decir es que pronto podrían estar implementando nuevas cosas. Ya saben que la comunidad siempre pide muchas cosas y algunas de estas pueden ser viables, o sea que sí pueden meterlas. Obviamente no todas van a ingresar, todas las cosas que se piden, pero me imagino que con el tiempo sí. Obviamente las que más se pidan son las que podrían estar implementando, como lo han venido haciendo en todos estos tiempos. Y aquí es donde yo te pregunto, si juegas Blood Strike o lo has jugado por primera vez, ¿qué te gustaría que tuviera este juego? ¿En qué te gustaría que se enfocaran los desarrolladores de Blood Strike? Porque como vemos, o sea, yo voy a hacer un par de sugerencias, solamente un par de sugerencias. Le pedimos un nuevo mapa y bueno, ya no los van a dar. Que por cierto, por acá me enviaron este video, no sé qué tan cierto sea, pero se ve como unas partes nuevas del mapa. Lo veo como muy interesante este video, anda rodando, pero se ve interesante, la verdad. Al parecer es una publicidad de Blood Strike, o sea, aparentemente es un video promocional de Blood Strike y nos deja ver muchas cosas, bro, aunque su calidad no está buena. Lo cierto es que, parceritos, parceritas, lo que hemos pedido nos los han conseguido. O sea, nos los han concebido. Nos los van a traer. O sea, pedimos mapa y nos van a traer mapa. Pero las dos sugerencias que yo quisiera hacerle y que en verdad me gustaría que la tuvieran en cuenta, ojalá la tuvieran en cuenta, porque no son sugerencias mías, más que todo sugerencia de la comunidad. Cuando yo digo algo es porque no lo digo por mí, lo digo porque la comunidad lo está pidiendo. Y algo que ha pedido mucho la comunidad es el botón de acostarse. Y hasta el día de hoy no lo han integrado. Quizás pueda haber problemas con este botón, o quizás que los desarrolladores están pegados con el mapa y no les ha dado tiempo. Pero lo que sí es real y lo que sí sabemos es que la comunidad está pidiendo a grito el botón de acostarse, entre otras cosas. Obviamente no es solamente la cosa que han pedido la gente o la comunidad, ha sido el botón de acostarse. Ha pedido muchas cosas, pero ustedes pueden dejarlo en los comentarios. Recuerden que mis comentarios, o sea, aquí en este canal, lo ven mucho los desarrolladores. Es más, ya me ha tocado eliminar videos porque los desarrolladores han dado cuenta que he mostrado información valiosa, o sea, muy importante, ¿no? Y por esta razón me lo han eliminado. Obviamente yo no sabía, desconocía estos reglamentos y hasta hace poquito me enteré y bueno, ya gracias a Dios no he vuelto a cometer más errores, Pero lo que les quiero decir es que estos videos, los míos, siempre lo ve mucha gente, los desarrolladores, mucha gente importante de Blood Strike. Y obviamente no solamente vienen por mi video, vienen también por ver los comentarios que dejan ustedes. Por eso, si tienes algunas sugerencias acerca del juego, ojo, que también pueden decir no solamente qué se va a agregar, también pueden decir ¿qué les gustaría que arreglen, no? Porque puede ser que el juego tenga algún problema y ustedes, bueno, bro, hay que arreglen esto, arreglen lo otro. No solamente pedir que metan cosas, sino también arreglar las que ya están. Pero bueno, solo ustedes sabrán. No siendo más, parceros, yo los dejo. Déjenme el comentario que los estaré leyendo. No solamente yo, sino los moderadores. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.